Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nos ubicamos, por favor, en el Salmo 67. Salmo 67. Cada miércoles de oración tenemos la meditación de la palabra de Dios. En este caso, vamos a estudiar el Salmo 67. Es el salmo que corresponde en la noche de hoy. Es un salmo bastante corto, sencillo y práctico. De hecho, es uno de los más fáciles de interpretar, creo yo. Pero obviamente es palabra del Señor. Y el énfasis que hace el Salmo, espero hacer el énfasis en esta noche también para ustedes. Lean conmigo, por favor, los versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. El Salmo 67, hermanos, es un salmo que se conoce como una oración comunitaria litúrgica. ¿Cómo es eso? Por favor, explíquemelo. Bueno, cuando hablamos de liturgia, debemos remontarnos entonces al orden de la adoración en el templo. Por lo tanto, es una oración pública que se pronunciaba en el culto, en el templo. Todos los congregantes en el templo de Israel usaban el Salmo 67 con un propósito. Y este propósito, si ustedes notan, habla mucho acerca de las naciones, ¿sí? Versículo 2, por ejemplo: para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones. Versículo 3, te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben. Versículo 4, alégrense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad, pastoreará las naciones en la tierra. Versículo 5, bueno, todo el Salmo ya lo volvimos a leer, ¿cierto? Te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. Entonces, y dice, y témanlo todos los términos de la tierra. Entonces, es un salmo maravilloso cuyo enfoque es sumamente misionero. Es un enfoque donde abarca la universalidad del mundo. Es un salmo que procura que proyecta al orante a orar por el mundo, a orar por la tierra, a orar por los perdidos. Ese es el propósito del Salmo 67. Su propósito entonces es que el pueblo de Dios obtenga las fuerzas de Dios, obtenga la bendición de Dios, porque tiene un gran compromiso delante de Dios: dar a conocer la voluntad de Dios a las demás naciones, dar a conocer a las otras naciones que hay un Dios soberano que gobierna y reina sobre ellos y que ellos también deben rendirse y adorar, tal como aprendimos en el Salmo 66. Cuando en el Salmo 66 llama el salmista a que adoren, los pueblos adoren al Señor, es un llamado no solamente a que le rindan culto, sino a que se rindan para que se postren delante de Dios, que se postren delante del Rey de toda la tierra. Entonces, vemos que el Salmo 67, su interés está más en la gloria de Dios que en una petición personal. Ya el salmista no está orando por algo que lo está afligiendo. Por lo general en los salmos siempre vemos la aflicción del salmista, o que está pidiendo perdón, o vemos al salmista que está en alguna persecución, en algún aprieto, que necesita entonces y clama por ayuda. Ya el interés del salmista
ya deja de ser egocéntrico o centrado en sí mismo y se concentra en la gloria de Dios esparcida por todas las naciones. Su propósito, su deseo, el deseo del salmista es orar para que todos los pueblos reconozcan la gloria de Dios. No encontramos en el Salmo 67 una preocupación por sí mismo, una petición por sí mismo, excepto según el propósito de la oración. Fíjense, versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, hay una petición de pedir misericordia del Señor, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y ahí está el propósito, para que sea conocido en la tierra. Entonces vemos que la petición está en consonancia con el Salmo. La petición es, Señor, bendícenos, ten misericordia de nosotros, danos de tu fuerza, danos de tu ayuda, porque tenemos un trabajo que hacer, para que sea conocido en la tierra tu camino. Muy bien. Salmo 67, como dije, es bastante sencillo. No se conoce como tal el autor. De hecho, como dije, su interpretación es bastante sencilla, bastante fácil de alguna manera. Por lo tanto, no nos concentramos en datos extra, sino que nos concentramos en lo que dice su contenido, ¿sí? Entonces, algo sí es interesante. El Salmo tiene una división muy natural y lo podemos observar. El versículo 3 y el versículo 5 serían los estribillos que de alguna manera forman las partes del Salmo. Fíjense, desde el versículo 1 al versículo 2 sería la primera parte y termina en el versículo 3 con un estribillo. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La segunda parte del Salmo sería el versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, y termina en el versículo 5 con el mismo estribillo del versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y luego los versículos 6 y 7 sería la tercera parte. Entonces, ¿cómo podemos bosquejar este sencillo y corto salmo? Bueno, vamos a hacerlo usando precisamente esta división natural. El estribillo, la frase que aparece en el versículo 3 y el versículo 5 serían las partes. Entonces, primera parte del Salmo nos habla de una petición de bendición para el pueblo de Dios. Petición de bendición para el pueblo de Dios serían los versículos 1 y termina en el versículo 3, ¿sí? En el estribillo del versículo 3. Luego, vamos a ver una petición de reconocimiento a Dios por parte del mundo. Vuelvo a decirlo. Petición de reconocimiento a Dios por parte del mundo. Serían los versículos 4 y termina en el versículo 5, el estribillo. Y los últimos versículos, la parte 3, sería petición de bendición al pueblo de Dios de todo el mundo. Y ya van a entender cómo se maneja este asunto acá. Petición de bendición al pueblo de Dios de todo el mundo serían los versículos 6 y 7. Vamos entonces a considerar, a estudiar los primeros 3 versículos. Dice, versículo número 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Lo primero que vemos en este versículo número 1 es una referencia explícita a la bendición que encontramos, la bendición sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Vayan conmigo, por favor. Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículos 24 al 26, dice lo siguiente, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leerlos desde el 22 para que entiendan el contexto. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así que
bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles cómo era la bendición de los sacerdotes hacia el pueblo de Dios. Esta bendición de lo cual se nos habla en Números era la bendición culminante en la liturgia del templo, ¿sí? Es decir, cuando terminaban los sacrificios, cuando terminaban todo, ellos terminaban dando esta bendición al pueblo. Los sacerdotes terminaban bendiciendo al pueblo. ¿Qué dice esa bendición? ¿Cuál era el contenido de esa bendición? Dice, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La bendición entonces está concentrada entre los versículos 24 al 26. El salmista entonces toma esa bendición sacerdotal y le pide a Dios que aplique esa bendición a todo el pueblo de Dios con el propósito del evangelismo, digamos de esa manera, con el propósito de proclamar el nombre de Dios ante las demás naciones. Él le pide a Dios, Señor, esa bendición sacerdotal la necesitamos hoy. Podemos de alguna manera ver en qué radica esa bendición sacerdotal. Es muy interesante. No solamente el asunto es, ya sé de dónde se basa el versículo número 1 del Salmo 67. El asunto acá es, ¿qué quiere decir esas palabras? Bueno, lo primero que debemos ver es que dice Jehová, Salmo, a ver, me fui por acá. Salmo 67, versículo 1. Dice, Jehová tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Entonces, lo primero que hace es pedir la bendición y misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, la misericordia y la bendición de Dios estaban relacionadas con el bienestar de toda la vida del judío o del israelita, ¿sí? No es solamente una bendición de carácter material. Sí, eso de alguna manera también en el Antiguo Testamento, la concepción del Antiguo Testamento era la bendición de Dios no solamente habla en cuanto a riquezas, posesiones, también habla en asuntos emocionales, espirituales, inclusive de generaciones, ¿sí? Mientras una familia era numerosa, estaba hablando de la bendición de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios no era un asunto simplemente individual, sino comunitaria. Mientras todo el pueblo tenía estabilidad, para ellos eso representaba entonces la bendición de Dios. Vamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento para que veamos la concepción de los judíos en cuanto a la bendición de Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 12 en adelante. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y fíjense en qué radica esas bendiciones aquí. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu... Está hablando no solamente de prosperidad en cuanto a muchedumbre de hijos, ¿sí? Sino también en cuanto a la cosecha, ¿sí? Tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Vamos a Deuteronomio capítulo ahora 28. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 3 en adelante.
¿En qué radicaba la bendición de Dios? Versículo 2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, ¿qué? La voz de Jehová tu Dios. Estas son las bendiciones del pacto que tenía Israel con Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Inclusive la bendición de Dios abarcaba también las crías de las ovejas y las vacas. Dice, los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero ¿en qué más? Versículo 7. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros versículo 7, me fui. Jehová dice, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, fíjense que la bendición de Dios no es solamente un asunto de que me va a bendecir a mí solito, sino a todo el pueblo, a toda la comunidad, a toda la ciudad, a todo el país. Entonces, la bendición que se pide es una bendición de estabilidad, de prosperidad, de fertilidad, de crecimiento, de sustento y de provisión de Dios para todas las familias que forman parte del pacto con Dios. Fíjense en el Salmo 128, rápidamente, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hablando de la familia. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. Entonces fíjense que como pedir la bendición de Dios no es solamente un acto de una petición por un momento. Señor, bendíceme en esto particular. Bendíceme ahorita que voy a hacer un examen y no estudié. Bendíceme, Señor, en esto, bendíceme aquello, bendíceme. No, la bendición abarca mucho más. Es la estabilidad. Señor, manténme estable. Manténme sustentado. No es una petición mala. No es una petición egoísta. No es una petición impía. Porque pensamos a veces que todas las peticiones piadosas tienen que ver con, Señor, aflígenos para aprender. No, la palabra del Señor dice, no nos metas en tentación. Señor, no nos descuides en la tentación. No permitas que caigamos en la tentación. Pero es no pedir, Señor, pero si aún hay el momento de la dificultad, ahí el Señor está. Señor, danos fuerza. Entonces la bendición de Dios es necesaria para cumplir con el propósito de Dios. Fíjense que el Salmo 67 dice, para que los demás conozcan tu nombre, necesitamos tu bendición. Necesitamos que nos cuides, necesitamos que nos ayudes, que nos establezca, que nos des una estabilidad. No habla de confort, no habla de lujos, habla, Señor, permítenos estar estable en nuestra mente, en nuestras emociones, en los asuntos cotidianos, para que podamos concentrarnos en lo que debemos concentrarnos. ¿Sí? Que podamos concentrarnos, Señor, en lo que es necesario que hagamos. Fíjense, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Antiguo Testamento. El primer libro de los profetas
menores. Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando se habla de la bendición de Dios, también se habla de esa providencia de Dios que permite la cosecha, que permite la siembra, que permite que todos los esfuerzos realmente valgan la pena. Eso es pedir la bendición de Dios. Todo tiene que ver el alimento, la familia, los empleados, los negocios, todo tiene que ver con la bendición de Dios. Por lo tanto, en esta bendición sacerdotal, Dios bendiga tu vida. Pero luego dice, está ligado con la única manera de que esa bendición llegue es que haga resplandecer su rostro sobre ti. El rostro de Dios, cuando dice que brille el rostro de Dios, es una metáfora a que la sonrisa de Dios esté sobre ti. Que la esplendidez de las bondades y las misericordias de Dios te alcancen, es lo que está diciendo. Hay muchos salmos que hablan acerca y hablan del rostro de Dios con la bendición de Dios. Salmo 4, Salmo capítulo 4. Versículo 6. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Quién nos muestra el bien? Dios. Cuando Dios alza su rostro, cuando Dios nos ilumina, entonces veremos el bien de Dios. Es lo que está diciendo. Salmo 31, 16. Salmo 31, 16. Dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado. La única manera de no ser avergonzado, de salir destruido, es que el Señor alce su rostro, nos vea con beneplácito. El Señor, por el contrario, todo lo opuesto significa cuando el Señor esconde el rostro. Cuando Dios esconde el rostro hay turbación, hay inestabilidad, hay desasosiego, no hay paz. Salmo 10:1. Salmo 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Cuando Dios oculta su rostro, uno siente que está lejos de Dios o que Dios se esconde de uno. Salmo 13, unas hojas más adelante. Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La bendición sacerdotal dice que el Señor no esconda su rostro. Porque si el Señor esconde su rostro sobre ti, no hay estabilidad, no hay bienestar, no hay sosiego. Necesitamos la bendición de Dios, y pedir la bendición de Dios es una petición muy legítima para el pueblo de Dios. Porque de otra manera habría turbación, habría temor, o como dice acá, nos sentiríamos desasistidos de parte de Dios. Otro salmo, Salmo 30. Salmo 30. Versículo 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. El pueblo de Dios necesita sentir la presencia del Señor.
en todas las labores diarias de su vida. Pero que todas esas labores, todas esas bendiciones, esa prosperidad, si bien el rostro de Dios es pidiendo, Señor, resplandece tu rostro sobre nosotros. En la casa se quemó esto, se quebró aquello, el carro ya no sirve, se me vinieron todo encima. Señor, no escondas tu rostro, por favor. Necesito estabilidad para abocarme a lo que necesito hacer. Si es de la crianza, estos asuntos me perturban. Si es en cuanto a predicar el evangelio, estos asuntos me perturban. Señor, permíteme estabilidad para poder hacer tu obra. Salmo 67. Volvemos al Salmo 67. Entonces, el Salmo está pidiendo esa bendición, que haga resplandecer el Señor su rostro sobre nosotros. Y ese nosotros está hablando de la comunidad del pacto, la comunidad de gracia. No es sobre mí solamente, Señor, bendíceme a mí solito, por favor. Yo y yo y yo. No es una petición egocentrista, es una petición comunal, comunitaria. Es una petición donde yo pido que esto le pase a todos mis hermanos, a todo el pueblo de Dios. Dice, versículo 2, he aquí la petición en cuanto al propósito, para que sea conocido en la tierra tu camino. Nuestro propósito, Señor, es que tu nombre sea conocido en la tierra. Dice, y en todas las naciones tu salvación. Señor, si tú escondes tu rostro sobre nosotros, vamos a estar igual de perdidos que los demás. ¿Cómo le vamos a predicar? ¿Cómo le vamos a mostrar la paz, la bendición que hay de estar en ti si estamos turbados al igual que ellos? Y probablemente ellos tengan más estabilidad y más paz que nosotros. El asunto no es esperar que todas las cosas salgan llanas, sencillas y todo. Mire, el cristianismo es color de rosa. No, esa no es la petición. La petición es, Señor, dame estabilidad para poder concentrarme en el propósito. ¿Cuál es el propósito del pueblo de Dios? Que todas las naciones reconozcan que en el Señor hay salvación y que se conozca el camino de Dios en toda la tierra. El versículo 2 así lo declara. Éxodo capítulo 19, vayan conmigo. Éxodo 19. Ellos están pidiendo lo que Dios ya les había revelado que ellos tendrían que haber hecho o lo que ellos tienen que hacer. Éxodo capítulo 19. Versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. ¿Qué dice el versículo 6? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes. La palabra sacerdote tiene que ver hace referencia al intermediario entre Dios y los hombres. El sacerdocio, el oficio sacerdotal fue entregado al pueblo de Israel como un todo para que todo Israel mediara entre el conocimiento de Dios y el resto de las naciones. Ese era el propósito de Israel en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la petición se alinea al propósito o a la naturaleza del por qué Dios los agarró. Fíjense el versículo 4, dice, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo los agarré, los tomé como las águilas, ¿verdad? Sobre las alas de las águilas, pero no simplemente para nada. Los hice con un propósito. Ahora ustedes van a ser mis siervos, van a ser los mediadores entre yo y el resto del mundo. Es lo mismo que sucede con la iglesia. Es lo mismo que sucede con la iglesia. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para que anunciemos
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de su amado Hijo. Lo mismo expresa entonces el Salmo 67. Señor, danos tu bendición para poder hacer nuestro propósito. Salmo 67. Avanzamos. Sigue diciendo entonces el salmista. Ahora viene el primer estribillo. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces la petición es, Señor, nuestro propósito de que tú nos bendigas, nos des estabilidad, nos hagas, tu rostro resplandezca sobre nosotros, es que finalmente tu nombre sea conocido para que ellos todos te alaben así como nosotros te alabamos. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, dice, todos los pueblos te alaben. Es decir, nosotros como pueblos te alabamos, como un pueblo te alabamos, pero la idea es que no solamente nos quedemos nosotros, sino que sean todos. Ese es el propósito. Vemos un universalismo allí. Todos los pueblos te alaben. Es una bendición que abarca para el bien, el bienestar de todas las familias de la tierra, hermano. Vamos con la segunda parte. Versículo 4 y 5, que termina hasta el 5. Versículo 4. Alégrense y gócense las naciones. ¿Cuál es el resultado de la intervención divina que Dios hará por medio de su pueblo a todas las naciones? Alegría, dice allí, y gozo. Alégrense y gócense las naciones. Cuando el pueblo de Israel hiciera su papel de representar correctamente el nombre de Dios, de anunciar el nombre de Dios por medio de todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y todos los pueblos conocieran al verdadero Dios por medio de Israel, todos los pueblos conocerían lo que ellos siempre han buscado, la alegría, el gozo. Todas las naciones quieren alegría, todas las naciones quieren gozo, todas las naciones quieren la felicidad. Lo que el salmista está diciendo, bueno, eso que están buscando lo van a encontrar cuando nosotros se lo presentemos. Alégrense y gócense las naciones. Y sigue allí, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. El salmista sabe que conocer a Dios produce gozo por la forma y la manera en cómo Dios gobierna a aquellos que están sujetos a Él. ¿Sí? Alégrense y gócense las naciones porque cuando están bajo el dominio de Dios, Dios los juzga con equidad y los pastorea. Cuando los pueblos reconocen entonces la majestad, hermanos, y la autoridad y el reinado de Dios sobre ellos, entonces eso causa alegría, gozo y paz en las personas que empiezan a conocer a Dios. Aquellas personas que empiezan a someterse al reinado de Dios, entonces empiezan a tener alegría y gozo en sus vidas. Eso es lo que debería estar experimentando el pueblo de Dios y es lo que el salmista quiere que los demás pueblos experimenten junto con ellos. Juzgar aquí, porque juzgarás, también la palabra puede ser traducida como gobernarás. Porque tú como al gobernar, más bien, tú al gobernar los pueblos con equidad, tú los pastoreas, tú pastoreas las naciones en la tierra. Cuando Dios gobierna, Dios dirige, cuando ellos se someten a Él, hay gozo porque la equidad de Dios o la manera en cómo Dios actúa es perfecta. Es una justicia perfecta. No hay paz si no hay justicia. No la hay. Cuando hay impunidad, entonces la maldad sigue. Pero cuando hay justicia, los justos se alegran. Hay alegría en la tierra. Pero la única manera de que haya alegría en la tierra, de que haya gozo en la tierra realmente y no haya tanto sufrimiento, es que nos involucremos en las misiones. Es que el pueblo de Dios se involucre en las misiones. Es que el pueblo de Dios
haga el papel del cual Dios le ha concedido para este tiempo, para que los demás conozcan la benevolencia y la misericordia de Dios y se sometan a Él. El grito del mundo de alegría y gozo está condicionado si se someten a este Dios soberano y juez justo de toda la tierra. Cuando ellos acepten entonces a Dios, entonces habrá justicia y por ende habrá gozo y alegría. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: no hay nada que cree alegría tan rápidamente y con tal seguridad y permanencia como la salvación de Dios. Las naciones nunca estarán contentas mientras no sigan la guía del gran pastor. Algunos cantan por costumbre, otros para exhibirse, otros por deber, otros por diversión. Pero el cantar del corazón que rebosa de gozo y necesita hallar salida, este es verdaderamente cantar. Naciones enteras harán lo mismo cuando el Señor Jesús reine sobre ellos en el poder de su gracia. Qué grandes palabras el de este predicador. Entonces, todo va a depender si ellos se someten a la voluntad o al reinado de Dios. Hemos visto en primer lugar la petición de bendición al pueblo de Dios. Petición de bendición para el pueblo de Dios. Lo segundo que hemos visto es la petición de que las demás naciones reconozcan a Dios. La petición de que los demás reconozcan a Dios. Todo el mundo reconozca a Dios. Y ahora vemos, y ahí vemos que termina en el versículo 5. Es lo mismo del versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ese es el propósito, esa es nuestra meta, eso es lo que debemos repetirnos en nuestra mente. Señor, nuestro propósito es que los demás también te alaben. Nuestro propósito como iglesia es que los demás te conozcan y te alaben junto con nosotros, porque el versículo 6 y 7, esa es la idea. Fíjense, terminamos con esto. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Fíjense que habla de un término de agricultura, ¿verdad? Dice, la tierra dará su fruto. ¿Cuál es el fruto que se espera? La rendición de las naciones cuando se le predique la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios sabe que va a haber cosecha cuando el pueblo de Dios empiece a hacer su trabajo de enseñar la palabra de Dios a las demás naciones. Habrá cosecha. No sabemos quiénes, pero habrá cosecha. La tierra dará su fruto. Nosotros vamos a sembrar la palabra de Dios y eso va a germinar. Eso va a dar fruto. Nosotros estamos esperanzados de eso. Y dice, oh Dios, nos bendecirá Dios, hablando de nosotros, y luego incluye a esos frutos. Dice, el Dios nuestro. Ahora no es solamente el pueblo de Dios de Israel. Ahora los demás, los que se rinden ante el rey, también serán parte ahora de ese pueblo de Dios extendido. Es la misma enseñanza. Una lectura ligera, alguno podría concluir, bueno, la tierra dará su fruto, es decir, algunos se arrepentirán, algunos vendrán al conocimiento de la fe, algunos vendrán y se rendirán ante el Señor, pero el Señor seguirá bendiciendo a su pueblo, porque ellos no son pueblo, nosotros seguimos siendo el pueblo, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Y este es un autor inspirado. Por lo tanto, debemos entender, la tierra dará su fruto, nos bendecirá el Dios nuestro. Junto con esos frutos, ellos ahora serán parte de nosotros. Esa bendición que pedimos al principio también caerá sobre aquellos que vengan y se arrepientan. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Ahora dice el versículo 7, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. La tierra dará su fruto,
pero también no todos de la tierra vendrán. Por lo tanto, aunque habrá cosecha y aunque ellos sean ahora parte del pueblo de Dios, recibirán también las bendiciones como pueblo de Dios, aquellos que se rindieron, pero finalmente, aunque no toda la tierra venga, ellos, junto con el pueblo que ya estaba, estos que han sido añadidos, serán instrumentos para el gran juicio de los demás. La salvación estuvo también para el resto del mundo, no solamente para el pueblo de Israel. Y el que lo rechazó no puede decir, yo no supe. No, eso Dios lo creó solamente para un pueblo específico y nunca fue para mí. No, es mentira. Hay evidencias de que Dios también lo extendió al resto del mundo, pero tú no quisiste. Por eso dice, bendíganos Dios, la bendición será entonces para el pueblo total de Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Habrá juicio para aquellos que no vengan. Habrá cosecha, habrá fruto del resto de la tierra. Habrá esa misma bendición para ellos, serán parte del pueblo de Dios. Y los demás temerán, los demás serán apartados. Fíjense qué rico en contenido tiene este salmo. Si uno se pone a analizarlo, a meditarlo, a interpretarlo, se dará cuenta del gran propósito que tiene el pueblo de Dios en la tierra. Dios puede hacer su obra solo. Dios puede hacer su obra solo, no necesita de la iglesia. Pero Dios ha decidido usar la iglesia para llevar a cabo que su nombre sea conocido. ¿Eres tú parte de la iglesia? ¿Eres tú parte de la iglesia? La iglesia es la esposa del Cordero. Dios ama tanto la iglesia que ha dado a su Hijo unigénito, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo se entregó a su iglesia. Para Dios la iglesia es muy, muy importante. No estar en la iglesia es despreciar la bendición de Dios. Señor, bendíceme, pero no voy a la iglesia. Está despreciando la bendición que Dios ha dado a la iglesia. A la iglesia. Vayan conmigo para terminar. Vamos a aplicar todo este salmo en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Este domingo tuve la oportunidad de predicar o terminar el capítulo 1. Y aunque vamos a leer el capítulo 2, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera este salmo corresponde, o cómo podemos aplicarlo, cómo termina el capítulo 1 también es hermoso, es glorioso. Fíjense, el capítulo número 1, quiero repasarlo rápidamente para que veamos entonces la trascendencia que tiene la iglesia en el plan redentor de Dios. En el capítulo 1, versículo 19 en adelante dice, Pablo está orando ha orado y le dice cuáles son las oraciones, cuál es la petición que Pablo hace a la iglesia de Éfeso. Dice, para que ellos conozcan, ¿qué deben conocer? Y 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cómo es esa fuerza? Y él describe cuál es esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Qué gran poder tiene el pueblo de Dios. Qué gran bendición tiene el pueblo de Dios. Tiene el mismo poder, la misma fuerza, tiene el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos. Dice, no solamente lo resucitó, sino que lo sentó. Dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Es decir, ha sometido toda autoridad bajo la autoridad de Cristo. Cristo es supremo. Cristo es el Rey de Reyes.
Cristo tiene la autoridad. No hay autoridad más alta que la autoridad de Cristo. Todo está subordinado a Él en el mundo físico y en el mundo espiritual. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Fíjense el poder del Espíritu Santo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense lo que Dios le ha dado a la iglesia. La misma autoridad de Cristo, la cual es su cuerpo, versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que no necesita nada, la iglesia es el complemento perfecto de Cristo. Fíjense cómo ama el Señor a la iglesia. Le ha dado una posición increíble, una posición inmejorable. Ahora fíjense en el capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Salmo 67. Ahora todos de esa cosecha de la tierra, todos son ahora el pueblo de Dios. Bendíganos Dios. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense la gran bendición que tiene entonces el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no ha sido simplemente la invención de Dios en el sentido de un solo pueblo étnico, el pueblo de Israel nada más. No, de toda lengua, de toda nación. Y si nosotros ahora hemos sido reconciliados, tenemos la misma tarea que tenía el pueblo de Israel anteriormente. Es decir, hermanos, la iglesia como pueblo de Dios tiene que orar por las misiones. La iglesia como pueblo de Dios tiene que orar fervientemente a Dios para que podamos alcanzar a aquellos que aún no se han rendido a Dios, para que haya alegría verdadera en la tierra. ¿Quieres ver a tus familiares rendidos a los pies de Cristo? Evangelízalos. Háblales. Pide al Señor, Señor, dame tu bendición para poder impartir tu palabra a los demás. ¿Sí? No es solamente una bendición de prosperidad económica, es una bendición en todos los sentidos, una lucidez, que el rostro de Dios resplandezca, que me dé iluminación, entendimiento, para poder hacer lo que debo hacer. Predicar a otros el Evangelio y venir, y que todos también haya una cosecha en la tierra para la gloria de Dios Padre. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este salmo, aunque corto. ¿Cómo hemos aprendido, Señor? Lo importante que son las misiones. Lo importante, Señor, que es el evangelismo. Lo importante que es, Señor, cumplir con nuestro propósito en la tierra. Nuestro propósito, Señor, no es mitigar el hambre en el mundo. No, Señor. Hay personas que lo pueden hacer. Gloria a ti por ellos. Pero nosotros tenemos una encomienda más grande, Señor, dar alegría a la tierra, dar gozo a la tierra
Y eso solamente se logra con el conocimiento tuyo, Señor. Eso no lo puede lograr simplemente un bocado de pan. Eso no lo logra, Señor, una fortuna. Eso lo logra tu Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, bendice a tu pueblo. Bendícenos, Señor. Danos estabilidad. Danos paz. Danos de nuevo como oraba la iglesia primitiva, Señor, en Hechos 4, cuando ellos, siendo intimidados, Señor, siendo perseguidos, pedían de nuevo, pedían valor, Señor, para seguir predicando. Señor, que las circunstancias cotidianas no nos desvíen para seguir pidiendo lo más importante, que nos ayudes a cumplir nuestro propósito, que es la evangelización del mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser una iglesia que simplemente se aboque en sus asuntos personales, egoístas, particulares, sino que veamos, Señor, la necesidad en el mundo, esta tristeza, Señor. ¿Cómo vemos, Señor, la sociedad, nuestro país, Señor? La única manera es que nosotros hagamos el trabajo, predicar el santo evangelio de Cristo. Ayúdanos a serte fiel y ayúdanos a ver que habrá cosecha, Señor, porque tú lo prometes. Ay, Señor, pueblo tuyo en la ciudad. Así es. Y te damos gracias y queremos pedirte que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a mejorar en nuestras peticiones. ¿Cómo pedimos, Señor, ante ti? Ayúdanos a no concentrarnos tanto en nosotros. Ayúdanos a concentrarnos en el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.